Noveno programa de Nostre Esport. Hoy reviviremos la 32ª Maratón de Valencia y la 10K, celebrada el pasado domingo. Además, veremos un reportaje sobre la presentación de la nueva Academia de Fútbol Sala del Valencia Club de Fútbol. También viviremos el apasionante duelo que se disputó entre el Valencia Firebats y el Valencia Giants. Y para finalizar, repasaremos los horarios de los partidos más destacados del fin de semana. Todo esto y más contenidos deportivos a continuación. Con representación de 47 países, la Maratón Divina Pastora volvió a paralizar toda la mañana en una jornada acompañada por el buen tiempo y con más de 15.000 participantes y otros miles de acompañantes y animadores. El keniano Luka Kanda y el etíope Dibaba han cruzado en primer lugar la espectacular plataforma situada sobre el agua de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. And the weather is very nice, and the area is very nice. I like it very much. And the lepo is very nice. The area is very nice. The coast is nice, so it's good. Los atletas africanos se han proclamado vencedores de la 32ª Maratón Divina Pastora de Valencia, prueba que han finalizado 7.092 corredores. Más de 9.200 tomaron la salida, el mayor censo jamás registrado en esta carrera y uno de los más altos de Europa. I feel very good. I'm very happy because here it is very flat. The coast is good. It is very nice. It is very good. I enjoy the race. I like the people. I like Valencia. Tras una noche lluviosa, el cielo se despejaba para iluminar una carrera que ha brillado tanto en lo deportivo como en la enorme participación popular y ciudadana. Las calles de Valencia se llenaban de gente y animaciones para consolidar el maratón como una de las pruebas más destacadas en el calendario mundial para el corredor popular. Está celebrándose una maratón espectacular en la ciudad de Valencia, alcanzando unos niveles de reconocimiento, de calidad y de belleza, como situándonos entre las grandes maratones de verdad del mundo y de Europa. Estaba comentando yo ahora con los expertos de Correcaminos y efectivamente en esta maratón, que ahora comentaré más, que ha ido superándose cada año, nos podemos comparar sin ninguna duda a la maratón de Los Ángeles, a la maratón de Houston o a la maratón de Viena o de Hamburgo. Por lo tanto podemos estar muy orgullosos. Seguramente será más bella esta por el recorrido y por el entorno, que esto no tiene discusión alguna. Con un censo de más de 15.400 inscritos, 9.200 del maratón y 6.200 de la 10K, la prueba se reafirma como gran evento de la ciudad, reforzada por la cantidad de turistas corredores que han pasado por Valencia durante el fin de semana desde todos los puntos del mundo. Muy bien, espectacular, la gente, lo emocional, los que corremos, los que hemos corrido, los de fuera, todo muy bonito, muy emocionante y una satisfacción hacer el esfuerzo para haber llegado. La cultura del esfuerzo, esto depende de cada uno de nosotros. El que quiere correr es una cosa muy bonita. Yo nunca había hecho 10 kilómetros, es la primera vez que las he hecho y me ha encantado. Yo animo a todo el mundo, que es una cosa, se pasa fenomenal, y si vas en familia, yo he ido con mis hijas y con un cuñado y un hermano, y mi cuñado me ha aguantado el ritmo, Alejandro, y lo hemos hecho muy bien. La carrera deja datos estadísticos que confirman la bondad del circuito valenciano, como el hecho de que hayan bajado más de 450 atletas de las 3 horas, o como el dato de que 11 mujeres hayan descendido en meta de las 2 horas 42 minutos, hecho inédito en España. Yo creo que la valoración conjunta es excelente. El éxito de participación confirma que esta prueba está consolidándose. El maratón en Valencia ha sido el maratón que más ha crecido de toda Europa. Además, el 60% de los participantes ya son de fuera de la comunidad. Eso quiere decir también que podemos utilizarlo como un potente escaparate. La Maratón Divina Pastora despide una nueva edición marcada por el éxito de la participación,
de miles de corredores populares que dijeron sí a la multitudinaria carrera que volvió a paralizar la ciudad de Valencia. Comenta los reportajes y entrevistas de nuestro magazine deportivo a través de las redes sociales. Puedes seguirnos en Twitter con @NostresportTV y dejar tus opiniones mediante el hashtag Nostresport. Pero si eres más de Facebook, no olvides darle un me gusta a nuestras páginas. También puedes revivir todos los reportajes y entrevistas a través de www.nostresport.com, donde además encontrarás las noticias más destacadas del deporte de la Comunidad Valenciana. El Salón Europa de Marinador acogió el pasado viernes la celebración de la 16ª Gala Provincial del Deporte de Castellón, premiando a los mejores deportistas de la provincia. El futbol sala és un vínculo directe per a que els xiquets més xicotets puguen fer esport al mateix temps que fan futbol i que després està totalment relacionat en el futbol 11. Las instalaciones del Colegio Sagrada Familia Patronato Juventud Obrera, situado en la localidad valenciana de Benimaclet, será el nuevo centro de entrenamientos de la Academia de Fútbol Sala del Valencia Club de Fútbol. El colegio ha sido el escenario de la puesta de gala de la primera presentación de la Academia Futsal Valencia Club de Fútbol. En el acto ha estado presente el presidente del Valencia Club de Fútbol, Manuel Llorente, el presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol, Fernando Giner, y exfutbolistas como Juan Sánchez, también integrante de la Secretaría Técnica. Pues que es importante para el Valencia, ¿no? Es importante para el Valencia, además colabora la Asociación de Veteranos del Valencia y creo, como he dicho antes, que también a través del fútbol sala también se puede llegar al fútbol 11, digamos, y al primer equipo, ¿no? Es una nueva sección, una nueva escuela y al final es más crear más valencianismo, representar más, si cabe, al Valencia y darle la oportunidad a chavales del colegio, que es donde se forman en fútbol sala, pues darle la oportunidad a crecer deportivamente, personalmente, y que puedan un día pues dar el salto a ese fútbol 11 que también al mismo tiempo les dé la posibilidad de llegar al primer equipo. Cualquier iniciativa del Valencia Club de Fútbol va dirigida a fomentar sobre todo la parte humana, la parte personal y después la parte deportiva, porque al final esto es un deporte, ¿no? Valencia Club de Fútbol es un sentimiento, pero dirigido al deporte. Esta academia de fútbol sala pues lo que quiere también es que los niños, aparte de crear más valencianismo, se formen como personas, como deportistas y que un día tengan ese sentimiento desde pequeñito al valencianismo, ¿no? Al Valencia, que es donde después hemos ido todos al campo a apoyar desde pequeño. Yo también he jugado en el patio del colegio a fútbol sala, también iba de pequeño a Mestalla a ver al Valencia y eso es lo que hay que fomentar, el valencianismo desde pequeñito. La gala comenzaba con una misa en la capilla del Colegio Patronato y ha proseguido con el desfile categoría a categoría por el pabellón de la escuela, donde los familiares de los jugadores han podido disfrutar de estas futuras estrellas del fútbol. Izan, en el fútbol sala. ¿Y en qué equipo? En el Valencia. Alevines, benjamines, prebenjamines, querubines, niños de todas las edades serán los pequeños grandes protagonistas del nuevo proyecto deportivo del Valencia Club de Fútbol. Silvia Villeta Casinos, soy la única chica del equipo.
Viendo el fútbol y me gustó, viendo por la tele el fútbol y me gustó mucho y... Organizada por la Asociación de Futbolistas Valencia Club de Fútbol, la Academia echa a andar. La coordinación técnica estará dirigida por el internacional Esteban Novoa, profesional con gran trayectoria en el fútbol sala. Además, la academia estará dirigida por diversos entrenadores que enseñarán su experiencia en este deporte. Esto para el fútbol sala de la comunidad es muy bueno, sobre todo a nivel de que un equipo como el Valencia Club de Fútbol aparezca en el ámbito del fútbol sala. Llevo 3 años entrenando a fútbol sala. Los 2 años anteriores estuve en mi colegio, en Maristas, y ahora empiezo la nueva aventura aquí. Y para mí significa pues el hacer una cosa que es pura vocación. O sea, yo siempre me he sentido muy identificado con el fútbol sala, siempre lo he vivido mucho, lo he jugado toda mi vida y ahora poder entrenar al Valencia pues es un orgullo. La Academia de Fútbol Sala de la Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol cuenta con campus de tecnificación, competiciones con potentes equipos de otras comunidades, presencia en torneos internacionales y charlas con los futbolistas, entre otras cosas. La academia se convierte en un referente del fútbol sala base de la comunidad valenciana. Gran mañana de fútbol vivida en el río Turia. La lluvia respetó a Valencia Firebats y Valencia Giants para presenciar el primer derbi de ambos conjuntos en categoría élite, que cayó del lado de los primeros por un claro 6-25. Los cuartos de final de la Copa de España eran el escenario perfecto para volver a deleitarse con el balón ovalado. Tras casi medio año de parón, y la experiencia de los Firebats prevaleció sobre las ganas de agradar de unos Giants que en ningún momento se encontraron cómodos en el verde. La verdad fue que Firebats pudo mover las cadenas con mayor facilidad que su rival, a pesar de que fueron los recién ascendidos los que estrenaron el marcador con un touchdown que se quedó sin conversión de 1 punto. A las dificultades por adaptarse a un terreno de juego embarrado y en mal estado se unieron los nervios en las primeras acciones de ambos equipos, que evidenciaron los primeros signos de pretemporada en forma de descoordinación e imprecisiones. Sin embargo, pronto el quarterback de Firebats tomó las riendas de su equipo y manejó el partido a su antojo. 3 touchdowns antes de llegar al descanso abrieron brecha en el marcador al descanso. En el tercer cuarto, los Giants tuvieron una gran oportunidad de reengancharse al partido con un buen drive que pudo acabar cerca del touchdown después de un gran pase de su quarterback que se resbaló de las manos del receptor. Ese incompleto acabó con las opciones de victoria de los pupilos de Gustavo Tella, pues el intercambio de golpes posterior solo hizo que el crono avanzara más rápido sin posibilidad de acercarse en el marcador. Otro touchdown de los Firebats en los últimos minutos del último cuarto cerró el 6-25 final. Capítulo aparte merece la desafortunada noticia que dejó la jornada. No fue todo positivo en el primer partido de la temporada. El jugador del Valencia Firebats, Pedro, cayó lesionado al quedarse clavado en el terreno de juego y tuvo que retirarse en camilla. Al parecer sufre una rotura de tibia y peroné. Su equipo dedicó su triunfo a él. ¡Vamos!
Sobre la lesión de Pedro, uno de los jugadores del Fenerbahce narra lo ocurrido. La lesión era un kick-off, estamos nosotros atacando para perseguir el balón y en un cruce de varios jugadores, pues entre que el suelo resbala, pisas, deslizas más de lo que toca, se te queda anclado, otro compañero cruza y pues mera física, palanca y fuera. En principio están haciendo ahora pruebas, ahora iremos para allá casi todos, yo como capitán, si no voy personalmente llamaré por teléfono y veremos. La tibia lo más seguro que rota. Pero me imagino que no, pero bueno, por ahora operar o enyesar. El Valencia Fenerbahce se apoderó del derbi. El fútbol americano sigue creciendo en Valencia. Sí, la verdad es que toda la semana no hemos podido entrenar en el campo, estaba muy encharcado y con la tormenta de anoche sabíamos que no íbamos a lanzar muy bien. La suerte que ha salido el sol y en ciertas partes del campo sí que estaba seco y hemos podido lanzar. La verdad es que todos los touchdowns han sido de pase. Si el campo hubiera estado más seco, yo creo que la diferencia hubiera sido un partido más fácil, pero al ser imposible correr por el centro porque estaba muy encharcado, han sido jugadas muy individualidades con las que hemos avanzado. Siempre somos optimistas, ¿no? Si empiezas pensando que vas a perder, no entrenarías ni jugarías. Sí que pensábamos que podía ser mejor, pero bueno, estaba claro que con el campo como estaba era un partido de errores y más siendo pretemporada y pues ha sido así. Nos hemos anotado ha sido por un fallo de ellos. Pues en pretemporada es lo que hay, el equipo que menos falla es el que gana, no el que lo hace mejor, creo yo. A lo mejor lo que nos puede faltar un poco es experiencia, pero no sé, veo que podemos tener nivel suficiente para estar en élite. Bien, un partido de toma de contacto, tendrán que ajustar ellos, igual que nosotros, muchas más cosas, mucho más trabajo. Por nuestra parte, bien, pues claro, el score es lo que ayuda, el resultado, eso siempre favorece. El primer partido de Copa de España, quedamos eliminados de esta Copa, pero ahora nosotros lo importante es pensar en la Liga, que empieza en enero. Fue un partido importante para nosotros, ya que podemos empezar a probar todas las cosas que queremos instalar para nuestra temporada. Es una derrota, pero nos enseñó mucho, ¿no? Nos enseñó todo lo que tenemos que corregir. A los muchachos, muchos de ellos es su primera vez que juegan fútbol americano, les enseñó la pasión que viven adentro, el contacto, todo eso, ¿no? Entonces es una derrota, lógicamente a todos nos duele, pero tenemos que aprender de ella y mejorar para nuestra temporada. Sí, este es mi primer partido y la sensación es de que ya somos un equipo que nos llevamos conociendo y jugando mucho tiempo. Somos un equipo y hemos ganado. ¡Sí, Fenerbahce! La línea de formación de Grupo Nostre Sport desarrolla una nueva acción formativa, En busca de la felicidad, curso impartido por el psicólogo deportivo Marc Bolufer y el campeón paralímpico David Casinos. Tiene como objetivos el desarrollo de las habilidades necesarias para la consecución de sus metas personales y profesionales. Del 17 al 19 de diciembre en la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Inscripciones abiertas. Más información en www.gruponostresport.com/formación.